Amigos, bienvenidos una vez más a EGPRF, edición mundialista, análisis de lo que ha ocurrido en este mundial. Así que nada, amigos, arrancaron ya los octavos de final eh, y ya pudimos ver al primer equipo que avanzó, definitivamente Marruecos. Eh, Categóricamente pasó por encima a Canadá con un 3-0, que definitivamente eh, yo pensaba que Canadá iba a poder hacer algo más. Pero al final 3-0 fue el resultado eh, que queda de esta manera afuera el equipo también. Un doblete de Azzedine Unai al minuto 50 y al minuto 82 y Sofané Hakimi al 90 más 8 que dan el 3-0 a un equipo marroquí que no es sorpresa lo que está haciendo. Recordemos que el mundial pasado eh, logró avanzar muy bien y lo que pasa es que se sigue manteniendo, digamos, la continuidad de este equipo que, eh, como les decía, eh, no es que sea nuevo lo que vemos eh, con Marruecos, porque definitivamente Marruecos, eh, recordemos que este año jugaron la final de África. Digamos que la perdieron en el campo. Bueno, fue un escándalo lo que ocurrió, pero digamos que Marruecos perdió en el campo, pero ganó en la mesa. Eh, y al final, recordemos que Marruecos logró quedar cuarto del mundial pasado y definitivamente que ya no es sorpresa, sino que simplemente es continuidad de trabajo. Así que ya veremos porque Marruecos definitivamente tiene un equipo muy bueno y vamos a ver qué pasa en eh, ya en cuartos de final. Y recordemos que en cuartos de final se va a enfrentar al ganador de Francia y Paraguay. Y recordemos que Francia logró ganarle a Paraguay en un partido muy intenso. Definitivamente Paraguay no dejó de ver, salió a jugar a su estilo. Yo creo que al final del partido, sí, Paraguay cayó un poco en el error de Uruguay de irse a los golpes y a las patadas, pero definitivamente eh, a Paraguay no le salió en esta ocasión el bloque defensivo porque definitivamente el talento de jugadores como Dembélé, como Mbappé, como Rabiot, en esta ocasión tal vez no los logramos ver a su mejor nivel porque lo que pasa es que definitivamente el equipo paraguayo lo logró defender bien, pero al final en un penalti que se logra dar, eh, Paraguay comete, digamos, el error defensivo, que lo que pasa es que a la hora de jugar el error, el problema es que en el equipo de enfrente no tenías a una Alemania que, digamos que no es que no tenga figuras, pero digamos que ya no era la Alemania tan dominante como esta Francia, que definitivamente sí tiene la calidad de sus jugadores. Así que Kylian Mbappé anota su gol número 7, igual que Lionel Messi. Y es interesante que va la tabla de goleadores muy intensa. Y recordemos que cada gol que mete Messi y cada gol que mete Mbappé es récord. Y aquí Kylian no dejó de ver. Eh, y al final, pues después de todo lo que se dijo al inicio del partido, porque si no estoy mal, Christophe Dugarry salió a decir ahí que Paraguay solo eran patadas, eh, golpes y patadas. Definitivamente, eh, digamos que no es que no se equivocara, sino que lo que pasa es que esta vez Paraguay jugó muy bien. Al final fue que se empezó a dar, digamos, la parte fea de los equipos que al defender y al no poder lograr ganar, se ve la frustración y vemos actitudes feas. Pero definitivamente Francia logró romper ese muro paraguayo y bueno, eh,
La prensa salió a decir que fue un gran partido de Paraguay. Yo vi el partido, pero yo creo que en realidad fue más de lo mismo, en el sentido de que Paraguay sale a defender, no tiene ninguna propuesta ofensiva, y creo que eso es lo que le falta, eso es lo que le falta a este fútbol, y definitivamente me parece que el fútbol defensivo va a ir quedando poco a poco muy atrás, sin resultados. Lo que pasa es que tal vez aquí nos emocionamos un poquito por haber visto cómo Paraguay eliminaba a Alemania, pero lo que pasa es que ya cuando los equipos defensivos se topan con equipos de mejor calidad, como lo que pasó con Uruguay contra España, y lo que pasó hoy entre Francia y Paraguay, pues vemos la diferencia. O sea, los equipos defensivos normalmente no van a tener figuras porque entienden que es así, entonces van a jugar simplemente a defender el resultado, el empate, pero realmente no tienen más que eso. Mientras que los equipos ofensivos, como el caso de España o como el caso de, de Francia, vemos que sí se ve la riqueza que tienen en el aspecto ofensivo y el talento que tal vez a algunos lo que pasa es que no les gusta el estilo, porque España creo que va a vivir con esa sombra del Barcelona, el tiki-taka, porque definitivamente que España sí es de los equipos que más dominan la pelota, eh, a diferencia de un Francia, que Francia apuesta más por el fútbol vertical, por el fútbol definitivamente que nos gusta a todos, digamos, es decir, el fútbol ofensivo, eh, y esa es la diferencia. Yo sí creo que vamos a ver una semifinal España-Francia, aunque falta todavía los cuartos de final, a menos que haya una sorpresa, pero yo sí creo que vamos a ver una semifinal Francia-España, porque los dos equipos definitivamente son buenos. Y del otro lado, creo que va a pasar Argentina, y solo vamos a ver qué tiene que decir México o Noruega, porque pudiéramos pensar, digamos que por jerarquía de equipos, unas semifinales que fueran España-Francia y Argentina-Inglaterra, por la jerarquía de los equipos. Pero vamos a ver si todos los equipos que están en cuartos de final logran dar su resultado. Pero bueno, volviendo un poco más al partido de Francia y Paraguay, definitivamente, como les decía, el equipo francés se vio amarrado por el equipo Paraguay. Pero lo interesante era lo que veíamos en la transmisión. Veíamos cómo los jugadores paraguayos, cada vez que se acercaban a Kylian en un tiro de esquina o un tiro libre, le decían de todo. Cuando decimos le decían de todo, sabemos lo que ocurre en esos partidos donde pues, se dicen cosas para sacar a los jugadores importantes, desequilibrarlos. Pero yo creo que Kylian aquí nos ha dado una cátedra de cómo manejar esa presión, porque veíamos que le decían algo y Kylian respondía. Eh, digamos, Kylian, al final cuando anota el gol, se vuelve un como medio escándalo porque algo dice a la banca de Paraguay y se vuelve como un relajo ahí, todos quisieron meterse contra Kylian, pero a lo que voy es que es muy inteligente los franceses que no se dejan o no se dejaron. Y en un comentario que veía en diario español decía que Kylian decía que ellos también, o sea, los franceses, el equipo francés, también sabe jugar sucio, y creo que esta vez lo demostraron porque definitivamente que ganarle a Paraguay en un mundial no es cosa fácil. Ya vieron el caso de Alemania, que no pudo con ellos, pero en este caso Francia logró finiquitar el partido y terminaron al final ganando y se llevan el resultado, que es un gran resultado porque Francia es gran candidato eh, a ser campeón del mundo. Definitivamente, recordemos que ese tridente que tiene ahí, que es Dembélé, que recordemos que es nada más y nada menos que bota de oro, un Kylian Mbappé, que ya fue campeón del mundo, y un Olise que está en su mejor momento, y atrás, por ejemplo, con gente como Rabiot, y jugadores como Camavinga, que creo que está lesionado, Upamecano. Al final, son jugadores y es un equipo que está muy bien consolidado,
definitivamente creo que es un gran candidato, inclusive por encima de España. Y bueno, Portugal ya no se diga, pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Sigamos viendo el resultado de lo que está ocurriendo en estos octavos de final. Y nada, amigo. eh, Así que se va acabando el mundial, como les digo. Veíamos este partido de Marruecos, Canadá y de Francia, Paraguay. Pero para el día de mañana estaremos ya con el Brasil-Noruega y con el México-Inglaterra. Vamos a ver cómo les va a los equipos latinoamericanos, porque Brasil nos tiene una gran deuda. Vamos a ver si la logran pagar esta vez, vamos a ver si logran pasar sobre el equipo de Noruega. Aunque recordemos que la última vez que jugaron el Mundial, Noruega se impuso 2-1. Les hacía el recuerdo de aquel gol de Denilson, que pierde la pelota desde el suelo, con la pierna izquierda jala la pelota y logra hacer un centro que al segundo poste donde venía Bebeto y lograr anotar ese gol. Ese fue el 1-0 que daba la alegría a los brasileños, pero después eh, Noruega le da la vuelta y quedan 2-1 y pierden. Así que vamos a ver si no se repite esa pesadilla, porque definitivamente Noruega creó un gran equipo y Brasil después del 2014 no logra levantar. Bien, y por último, para cerrar la jornada del día de mañana tenemos el México-Inglaterra. Definitivamente va a ser un gran examen para eh, el Vasco Aguirre, porque Inglaterra sí tiene jugadores muy rápidos. Inglaterra tiene a Harry Kane, y bueno, no solo Harry Kane, digamos, hay otras figuras de la Liga Premier que definitivamente van a querer dar un mejor partido, porque Inglaterra va subiendo su nivel cada vez. Y México, recordemos que México va invicto y no le han anotado goles, pero también recordemos que tal vez el equipo más difícil que México ha superado es Ecuador, no porque Ecuador sea fácil, pues porque recordemos que Ecuador quedó segundo en las eliminatorias sudamericanas con un gran equipo, pero digamos que Ecuador es lo más duro que ha enfrentado México y ahora sí le toca su examen, digamos, para graduación, porque si definitivamente le logra pasar por encima a Inglaterra, entonces creo que vamos a tener que quedar callados por mucho tiempo, porque Inglaterra pues es uno de los equipos más caros digamos, una plantilla bien cara en este mundial, muy por encima de la mexicana. Pero también recordemos que Inglaterra siempre ha sido un equipo que ha ido a bastantes mundiales, una vez campeón del mundo nada más, pero Inglaterra siempre tiene mucho que decir y definitivamente que México, si logran ganar este partido, van a llegar a dar un gran salto de calidad y eso es lo que creo que toda la gente en México quiere ver. Y en América Latina, pues también queremos ver, digamos ya que México el salto de calidad que siempre nos ha quedado ahí en el ya merito. Recordemos aquel partido contra Alemania, por ejemplo, allá en 1998, que se quedaron cerca, pero Alemania los eliminó. Eh, eh, o también allá en 1994, cuando perdieron con el Guía Barón. Yo creo que esas dos selecciones, no porque las otras no tengan calidad, sino que en ese momento los jugadores pues eran tal vez de mejor calidad, podríamos decir, eh, pero digamos que los jugadores de ahora, la crítica está un poco en que eh, ahora son jugadores que no dan la talla en equipos grandes, no hay ningún jugador en equipo grande y en aquella ocasión tampoco, pero lo que pasa es que eran figuras mediáticas y mientras actualmente pues no hay tanta difusión, digamos, o no hay jugadores mexicanos que sean relevantes. No que sean, no me refiero a que sean importantes, porque definitivamente dentro de la selección son importantes, pero a lo que me refiero es que mediáticamente en Europa no vemos a un jugador que destaque o no vemos a jugadores mexicanos triunfando en Argentina o Brasil, por ejemplo. Eso es lo que voy. Recordemos que, por ejemplo, en una ocasión, Luis Hernández jugó en el Boca Juniors, por ejemplo. Pero a excepción de él, no hemos visto más jugadores que lleguen a jugar equipos de ese nivel, por ejemplo. Pero bueno,
Vamos a ver, cómo les decía, qué pasa, porque este va a ser un gran examen para México. Y definitivamente, como les decía, si logran pasar a cuartos de final sobre Inglaterra, se van a topar contra el que gane de Brasil y Noruega. Y definitivamente que ya estando en cuartos de final, creo que la misión estaría cumplida, digamos, pero si lograran avanzar a semifinales, sería pues definitivamente un logro mucho más grande, porque ya en semifinales ya por lo menos podrían jugar un partido por el tercer puesto, y definitivamente un tercer puesto para México sería importante definitivamente, pero vamos a ver qué pasa. Falta mucho todavía, pero ya estos dos resultados que se dieron el día de hoy, recordemos, Marruecos supone victoria 3-0 sobre Canadá. Hasta ahí llegó el equipo canadiense. eh, y Francia 1, Paraguay 0. Francia logró ganarle a uno de los equipos más duros de este mundial, y definitivamente que eh, siguen siendo grandes candidatos para llevarse el torneo. Pero recordemos que todavía hay que jugar, faltan muchos partidos, digamos. Nos van a ir, digamos, faltan 10, con cuartos de final, con octavos de final son 16 partidos, que se jugaron dos, quedan 14 partidos, pues vamos a ver cómo les va a los equipos latinoamericanos, y a los equipos que son grandes candidatos, como, digamos, España, Francia, Argentina, inclusive, por qué no decirlo, Inglaterra. Pero México tendrá también que decir algo así, amigos, que una vez más les agradecemos por la compañía y nos vemos hasta la próxima.